Muy buenas, volador. ¿Qué tal la semana? ¿Has podido pensar un poco en el karma que te propuse el pasado fin de semana? Seguro que aún estás dándole una vueltecita. ¿Estás tranquilo y relajado para iniciar un nuevo vuelo? Te advierto que esta nueva aventura nos hará salir de nuestros hábitos más arraigados y a veces nos hará que pueda llegar a ser un poco incómodo, pero es algo normal. Gracias como siempre por tus comentarios y sugerencias. Pasa y ponte cómodo porque comenzamos un nuevo capítulo de El vuelo del ser. Esta semana quiero tocar un tema que para muchos de nosotros es de las situaciones más incómodas y a veces desagradables que se pueden experimentar en nuestra vida. Me refiero a la muerte. Todos hemos vivido de cerca de una forma o de otra esta experiencia a través de un amigo, un familiar directo o un conocido. Pero hoy quiero que tras el desarrollo del vuelo comiences a verla con otros ojos. Y sobre todo, a partir de ahora, quizás empieces a entender muchas incógnitas. Imagino que a estas alturas de tu vida en algún momento habrás pensado en ello y por lo que veo, en muchas ocasiones, la gente cada vez tiene más claro que todos tenemos una fecha de entrada cuando nacemos y una fecha de salida cuando llega el momento de nuestra muerte. Lo primero que debes tener claro es que todos debemos pasar por dicho proceso para poder continuar nuestro viaje por los diferentes mundos que forman parte de nuestro universo. A estas alturas de la vida, imagino que también tendrás claro que la Tierra no es el único lugar que existe en el universo y que no estamos como en un círculo vicioso de nacemos, vivimos, morimos y volvemos a reencarnarnos una y otra vez en este planeta. La reencarnación trata de explicar o justificar al ser humano otra multitud de ideas que no son explicables de otra forma. Lo mismo que ocurría la pasada semana cuando hablábamos del karma. Si te das cuenta, el ser humano está continuamente tratando de buscar una causa o justificación a todo lo que le ocurre, apoyándose en teorías que hoy en día deben de evolucionar. Si te paras a pensar, el hombre no ha evolucionado mucho en este tiempo. Desde los homínidos, que le pedían a los dioses egipcios, romanos, griegos, etc., el hombre siempre ha tratado de creer en un ser todopoderoso o múltiples, a los que pedir para que les otorgue aquello que desean. Cuando se cumplen, se hace llamar milagro y si no se cumplen, pues se le llama simplemente providencia. En la actualidad, el hombre no ha cambiado mucho en su forma de pensar, simplemente se ha adaptado a los tiempos. Hoy en día, la gente acude a distintas terapias, constelaciones familiares, limpiezas energéticas, medium, etcétera, para tratar de dar una respuesta a aquello en lo que desean y no les llega. Yo he pasado por todas esas etapas y te lo digo con total sinceridad, para concluir que la vida es mucho más sencilla de lo que imaginamos y que finalmente aquí no creamos ni decidimos nada. Por eso estoy hoy precisamente aquí tratando de comentarte mi experiencia. ¿Y por qué afirmo esto con total rotundidad? Pues bien, te invito a pensar un poco objetivamente y con una visión crítica. ¿Cuántas personas conoces a tu alrededor que tienen éxito en la vida y todo lo que la sociedad denomina como estándares normales? Estudios, trabajo, pareja, familia, etcétera, como hemos comentado en muchas ocasiones. Y otras personas, sin embargo, pasan por esos estadios, pero en muchas ocasiones sufren momentos de paro, separaciones familiares, rupturas, etcétera, como tú o como yo, cualquier persona. ¿A qué achacarías tú el que una persona pueda o no tener un trabajo o una familia, por ejemplo? Podríamos decir que a la suerte, a que es muy buena persona y encuentra pareja, o simplemente porque es una experiencia que tenía que vivir. Volvemos un poco a los temas centrales de nuestros vuelos anteriores y que hemos analizado, pero es que todo está en realidad entrelazado. Repasamos aceptación, miedo, culpa, suerte,
karma, confort. Fijaros qué infinidad de argumentos y excusas se busca el ser humano para tratar de justificar o entender por qué y para qué están aquí. Unas preguntas que cualquiera nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida. Y tratando de darle una justificación lógica, nos perdemos en ese mare magnum de teorías filosóficas y no tanto, en vez de concluir que simplemente estamos aquí para experimentar una aventura y unas vivencias o sensaciones. Porque una vez te marchas, todo termina aquí tal y como empezó. Con ello no quiero decir que como ser dejes de existir, ya que nuestro camino continúa en otro lugar. Lo que hoy quiero que tomes conciencia es que a pesar de que ya he vuelto a mezclarlo todo una vez más, es el momento de la muerte, que era el tema principal de hoy, es un momento que pone fin a este viaje que experimentamos aquí en nuestra experiencia terrenal. Que la forma en la que cada uno nos marchamos es única y personal, y no importa el hecho que la produzca, porque inevitablemente cuando llega tu momento pactado de tu marcha, ya sean a las horas de haber llegado, en unos pocos años o multitud de años después. Una vez llegado ese momento, no hay marcha atrás y no hay nada que pueda frenar esa marcha, ni por mucho que se nos ocurra pedir a Dios. Si un familiar está enfermo y esa es la causa del fin de su vida, o bien tienes un accidente o simplemente has sufrido un disparo. Lógicamente, hay circunstancias de la muerte que impactan mucho más que otras, pero por la forma en la que llegan. Cuando son inesperadas, violentas o prematuras. Pero ante ello, nada podemos hacer porque es inevitable. Además, es algo que desconocemos como norma general. Hay personas que piensan que van a vivir toda la vida y se van en 4 días, y otras que piensan que se van a morir pronto y, en términos coloquiales, entierran a más de 4. Lo que yo sí he reconocido y quiero tratar de transmitirte es que el momento de la muerte es un momento de felicidad para aquel que le llega. No pienses en los hechos que la rodean, como he dicho anteriormente, sino en el fin que contiene la muerte en sí. Es el fin de tu experiencia terrenal y la continuidad de tu viaje, ya sin las ataduras y sufrimiento que aquí se experimenta. Es cuando el ser vuelve a ser libre mental y espiritualmente, recopila toda su experiencia de vida y se la lleva consigo en su próxima parada. Es el momento en el que comprende todas aquellas cosas que te han preocupado o amargado y dejan de ser en realidad un sufrimiento. Es la liberación y reencuentro real con tu ser. Por eso te digo que tarde o temprano, si realmente no consigues conectar con tu ser durante estas experiencias de vuelo que hacemos o intentamos practicar, ten la absoluta certeza de que ese momento llegará irremediablemente en el momento de nuestra muerte. La conexión más profunda llegará ese día y esa hora, ese deseado reencuentro. Por eso yo ahora la muerte la veo como un momento de felicidad y alegría para aquel que la vive en primera persona, no con dolor y pesadumbre o tristeza. Ojo que eso no quiere decir que no eches de menos a los que ya se han marchado o se van, pero he dejado de sufrir dolor por la pérdida de un ser querido. Y aunque pueda parecer una contrariedad, cada vez que fallece un ser querido, conocido o familiar, me alegro por él. Y esto que digo en voz alta puede sonar muy raro. De ahí que te indicaba al principio de nuestros vuelos que para entender todo esto es necesario desaprender, porque si no desaprendes difícilmente podrás entender muchas de las cuestiones que aquí nos planteamos. Tampoco te voy a decir que no sienta tristeza cuando se marcha un ser querido porque te engañaría, pero sí te puedo decir que me produce más alegría que tristeza, porque sé que deja de sufrir en muchas ocasiones y porque sé que tras su marcha le espera infinidad de experiencias por vivir en los diferentes mundos que componen el universo. Por eso te invito a que comiences a ver la muerte no como algo negativo y doloroso, sino como un momento de júbilo para el que le llega. Porque además todos y cada uno de nosotros hemos de pasar por ese momento, que esa es otra. Hay quien piensa que no se va a morir nunca. Y eso es algo tan cierto como que nacemos, vivimos y morimos.
Si piensas seriamente en ello y de una forma totalmente aséptica a los cánones preestablecidos, te darás cuenta que es la realidad. Hoy en día, si no lloras ante la muerte de un ser querido, se te puede tachar incluso de mala persona, se te juzga si sales o entras, y no te digo hace unos años si ni siquiera te ponías de luto. Eras un bicho raro. Bueno, tranquilos, que para raro aquí tienes al que dice que la muerte es un momento de júbilo para el que la experimenta y para mí. Ojo, insisto, analizando la misma en el sentido más estricto y literal del momento de tu marcha o abandono de esta experiencia y sin tener en cuenta las circunstancias sociales en las que ocurra. Como se suele decir, una cosa es el fondo del asunto, la marcha, y otra la forma o causa, una enfermedad, forma violenta o bien de forma natural. Yo no entro a valorar la forma en la que ocurre porque eso al final es cuestión individual de cada uno. Es más, ya os dije, creo recordar que una idea a experimentar es ver la vida como un espectador y no como un protagonista. Cambia todo muchísimo y las sensaciones que vives son muy diferentes. Claro que ello hay que ponerlo en práctica y el hábito, como otro cualquiera, se va creando poco a poco. Volador, no sé cómo me las apaño que al final empiezo hablando de una cosa y termino zigzagueando de un sitio a otro. Pero si te das cuenta, todo está entrelazado. Termino este vuelo y antes de comenzar a bajar en altura y tomar tierra, quiero que comiences a ver la muerte como un proceso natural por el que todos hemos de pasar, con independencia de las circunstancias, y piensa que es el fin de las incompresiones y sufrimientos terrenales para continuar nuestro viaje. Por tanto, es un momento de felicidad para el que le llega y vive, aunque puede ser desconocida para los que nos quedamos aquí. Y por último, como antesala a otro próximo vuelo, que te quede la tranquilidad de que nadie se queda aquí atrapado, que todos entramos y salimos de aquí cuando nos toca y que no retenemos a nadie por muchos cuentos chinos que nos hayan contado o películas que hayamos visto. Pero eso es harina de otro costal que ya iremos desgranando en otro vuelo. Hasta entonces, disfruta de tu día a día hasta que nos llegue el momento de nuestra marcha. Un inmenso abrazo y gracias por acompañarme en este peculiar vuelo.